Desde hace muchos años una idea había sido formulada en mi cabeza, producto de mis propias conjeturas y las largas conversaciones que mantenía con mi abuelo. Las personas de antes se asustaban con mayor facilidad. Esta idea germinó y se ancló en mi mente, sin ningún tipo de utilidad. Simplemente estaba ahí para salir a relucir cuando mi abuelo trataba de asustarnos a mí y mis primos con sus historias de terror. Él nos aseguraba que eran las mismas historias que su padre le contaba de niño, a él y sus hermanos. En todas las ocasiones iniciaba sus historias diciéndonos: esto los va a asustar tanto que esta noche no podrán dormir. La verdad es que nunca pasó así. Viviendo en esta sociedad intercomunicada, donde podemos fácilmente enterarnos de las cosas más atroces que realizan las personas todos los días, creo que la realidad donde vivo es mucho más terrorífica que los mundos de fantasía del abuelo. La razón de haber desempolvado mi vieja máquina de escribir, que con dificultad logré sacar del garaje de la casa de mis padres, habiendo ganado algunos raspones y abundantes telas de araña pegadas en mi ropa, por la profundidad en la que se encontraba. Es porque recordé mis días de adolescente, cuando lo único que podía tranquilizarme después de un mal día en la escuela era plasmar en estas amarillentas hojas de papel aquello que me hizo sentir mal, de la forma más descriptiva posible. El día de ayer, mi abuelo logró su objetivo. Pasé toda la noche en vela, pero no por las razones que me hubiera gustado y que esperaba desde niño. No por una de sus historias fascinantes, pero poco aterradoras, sino que el día de ayer fue su funeral. Tuvo una estupenda y larga vida. Toda su familia siempre estuvimos al pendiente de él, y aunque tenía el típico carácter de una persona obstinada, que dedicó muchos años de su vida a talar árboles en los bosques de nuestro pueblo, lo cual, supongo, el frío y las duras condiciones de su oficio endurecieron también su carácter. A pesar de esto, sabíamos que disfrutaba de nuestra compañía, tanto como disfrutaba sentarse en su vieja silla de madera, prender uno de sus puros y sorber de a poco el whisky que no dejaba que nadie más tocara, con exactamente 2 piezas de hielo, para, posteriormente, llamar hacia un lado de la chimenea a todos los nietos, quienes nos sentábamos en el suelo de madera a escuchar sus historias. Y aunque han pasado muchos años desde que pudimos escuchar su último relato, pues con el paso del tiempo, formular las ideas y construir los peculiares mundos de fantasía que nacían en su imaginación se volvió cada vez más complicado, porque al igual que pasa con todas las cosas, la mente, la creatividad, se va degradando con el paso del tiempo. Durante su funeral, fue grato ver que mis primos recordaban esas historias que nos contaba de niños con tanto cariño como las recordaba yo, pues fue uno de los temas principales que sostuvimos el día de ayer sobre nuestro abuelo. Quisiera poder escribir que todo transcurrió con la naturalidad y tranquilidad que he relatado hasta este momento, pero claro, no me hubiera tomado tantas molestias en conseguir hacer funcionar esta máquina de escribir si no hubiera vivido eso, que estoy seguro me marcó de por vida. Dana, una de las primas mayores en la familia, hizo una observación que resultó curiosa para todos nosotros. ¿Recuerdan la historia del abuelo, donde nos dijo que cuando él muriera su espíritu quedaría atrapado en uno de los árboles del bosque y que deberíamos dirigirnos a buscar su alma para cortar el árbol y que su espíritu pudiera llegar al cielo? En ese momento, la expresión de todos fue muy similar, como cuando recuerdas algo de golpe, algo que habías olvidado por completo, pero que al mismo tiempo tenías muy presente en alguna parte recóndita de tus pensamientos. Tienes razón, dije yo un poco más exaltado de lo que alguien debería de hablar en un funeral. Lo había olvidado por completo, terminé diciendo. Dana me miró con una ligera sonrisa y pude notar que sus ojos amenazaron rotundamente con llenarse de lágrimas. Preferí no sostener más la mirada, pues me sentí un poco incómodo al ver a las personas llorar. David, uno más de los primos presentes, dijo, mientras bajaba su mirada al suelo: deberíamos hacerlo. Algunos sonreímos con ironía, pero la reacción de David borró la sonrisa de nuestros rostros, pues sus ojos estaban llenos de determinación, y dijo mientras nos veía a todos: lo estoy diciendo en serio, se lo debemos. Pero David, respondió Dana, nunca nos dio el lugar específico. El bosque es muy grande. No entiendo con claridad tu proposición. Creo que no era la intención del abuelo que nos perdiéramos de noche en el frío bosque. Podemos ir todos juntos, solo caminemos un poco en el bosque, seleccionamos un árbol y simplemente lo talamos. No sé ustedes, pero creo que eso me haría sentir mejor, dijo David.
y bajó la mirada al suelo de nuevo. Enrique era el típico primo de la familia que siempre estaba molestando a los demás por cualquier razón. En ese momento, creo que fue el único que pudo reaccionar ante las intenciones de David. Puso una mano sobre su hombro y dijo: «Yo voy». Dana, después de pasar un pañuelo por su nariz, dijo: «¿Creen que sea una buena idea?». Enrique respondió: «En este pueblo nunca sucede nada raro, tú lo sabes, no corremos peligro». «Bien», dije yo, «hagámoslo». Y Dana se unió a nuestra decisión. Planeamos aguardar algunas horas más en el funeral y después marcharnos todos juntos a cumplir la fantasía del abuelo. Creo que necesitaré tomar algo para poder tranquilizarme. Pensé que al empezar a escribir lo que ocurrió, mi pulso y respiración se normalizarían, pero por lo visto, fue mucho más impactante de lo que pensé, así que omitiré algunos detalles para poder concluir mi relato antes de que me sea imposible seguir escribiendo. 4 horas después de nuestra plática, estábamos caminando juntos, cada uno con una lámpara en la mano, por el bosque. Los caminos no son difíciles, hay una separación considerable entre cada árbol. Supongo que por esto la empresa en la que mi abuelo trabajó por tantos años eligió esta zona para talar. Dana no soltó mi mano en ningún momento. Todos le hicimos ver que los zapatos que usaba no eran adecuados para este terreno, pero ella insistió en que estaría bien. Afortunadamente había un cielo despejado y la luna parecía estar más luminiscente de lo habitual. Nos ayudaba a ver el suelo lleno de hojas marrones bajo nosotros. A partir de aquí es cuando las cosas se tornan extrañas, y dejando de lado toda obviedad, aseguro que así pasó. Nunca había presenciado una reacción tan llena de terror, en un movimiento y expresión sórdidos en la cara de Enrique. A todos nos sorprendió que detuviera sus pasos repentinamente y ver su rostro desencajado, lleno de terror y al mismo tiempo una profunda fascinación y duda. Rápidamente Dana preguntó: «¿Qué pasa?». Por su falta de respuesta, todos dirigimos los ojos hacia donde él puso su mirada. Pudimos ver con dificultad y únicamente cuando el contoneo de las hojas de los árboles dejaban pasar la luz de la luna, aproximadamente a 50 metros de donde nos encontrábamos, una cabaña, que a pesar de que durante todas nuestras vidas visitábamos por diversas razones este bosque, nadie sabíamos de su existencia. Nunca habíamos escuchado mencionar a ninguna persona del pueblo esa deteriorada cabaña, pero estoy seguro de que lo que llenó de desconcierto a Enrique fue la anciana que estaba parada frente a nosotros y viéndonos fijamente, con la sonrisa más inquietante que he presenciado. Confieso que di unos pasos atrás, sin saber el por qué. Era evidente que una persona de su complexión y avanzada edad no representaba un peligro para nosotros, pero proyectaba, en verdad, una escena muy tétrica que a todos nos produjo un inexplicable miedo. «¿Qué hace esa señora ahí?», preguntó Dana, en voz muy baja. Ninguno de nosotros respondió. No podíamos evitar simplemente verla, asombrados y temerosos. En ningún momento quitó las manos de su regazo y sin esperarlo, de repente dijo: «Hola muchachos, no teman, él me dijo que vendrían». Después de recobrar el aliento, dije: «Perdón señora, creo que nos está confundiendo. Solo pasábamos por aquí». Aunque era una noche fría, por alguna razón pude sentir que al decir esas palabras, la temperatura se precipitó en descenso. Lo noté al serme perfectamente visible el vapor de cada palabra que pronuncié. «No estoy equivocada. Sé que han venido a buscar el árbol de su abuelo. Yo puedo ayudarlos», dijo ella. Nos volteamos a ver unos a los otros, completamente desconcertados. Dana empezó a pedirnos con un tono de voz apenas perceptible que nos alejáramos. Ella quería simplemente salir corriendo del bosque. Trató de liberarse de mi brazo, pero yo la sujeté con más fuerza. Con lo que nos habíamos adentrado en el bosque, sabía que fácilmente podría perderse. «¿Quién es usted?», preguntó David. Ella respondió: «Yo soy Lucifer». Todos bajamos el ceño con un poco de molestia por lo que acabábamos de escuchar. David nos dijo con ironía en su mirada: «Muy bien, creo que es momento de irnos». Todos asentimos y dimos un paso hacia atrás. De repente la anciana dijo: «Dana,
Siento mucho la pérdida que has tenido recientemente. No estoy hablando de tu abuelo, sino del bebé que abortaste hace poco tiempo. Pude notar cómo Dana abrió completamente sus ojos y sentí cómo se incrementaba el peso que sentía sobre mi brazo. Creo que estuvo a punto de desmayarse. ¿Qué está pasando?, le pregunté y acerqué mi cuerpo al suyo, buscando detener una inminente caída. Nadie sabía sobre eso, respondió Dana. Perdió el control y gritó hacia la anciana. ¿Quién eres? ¿Por qué estás diciendo esto? ¿Cómo sabes sobre la pérdida de mi hijo? La anciana pronunció un poco más su sonrisa y con un tono de voz lleno de gentileza dijo: No te preocupes, preciosa. Hay un lugar muy especial de donde yo provengo para todos los niños no nacidos. Dana rompió en llanto y sus rodillas se encontraron en el suelo. ¿Quién eres?, gritó con desesperación. La anciana guardó silencio por algunos segundos y David, Enrique y yo estábamos a la expectativa de cualquier reacción, confundidos, sin saber qué hacer. Querido David, dijo la anciana, hace mucho tiempo conocí a dos hombres como tú, con esa misma sed de sangre, esa sed que tratas de esconder todos los días y que intentas saciar, sacrificando animales de este bosque. Cállate, gritó David, dejando pasar tanto aire por su garganta que pensé que había desgarrado sus cuerdas vocales. La anciana simplemente lo ignoró y continuó diciendo: uno de esos hombres conquistó imperios, el otro se volvió completamente loco por reprimir sus instintos. Espero que elija sabiamente. La piel de David palideció después de escuchar las palabras de la anciana. Pude notar el shock tan terrible por el que estaba pasando al observar la expresión de su cara y las contracciones de su mandíbula. La anciana volteó a verme y dijo: mi querido Abraham, de todos los secretos que se guardan en tu familia, el tuyo resulta ser el más tentador. Pero no te preocupes, tu abuelo no está molesto contigo, a pesar de ser tú la persona quien lo asesinó. Yo soy Lucifer, dijo la anciana que encontramos en ese bosque. Una historia de terror de mi abuelo. Capítulo 2. Repentinamente sentí un instinto que logró helar mi sangre y se apoderó de mis pensamientos. Volteé a ver rápidamente el hacha que sostenía David, con la que planeábamos cumplir lo que tomamos como la última voluntad del abuelo. Estuve realmente tentado a herir a esa anciana con su afilada hoja. ¿Cómo te atreves a decir eso? Tú no me conoces, yo no asesiné al abuelo, grité con toda la capacidad que encontré en mis pulmones. La anciana sonrió con una expresión gentil y cálida que odiaba tener que procesar en mi mente. Conmigo no hace falta mentir, dijo. No es coincidencia que nos hemos encontrado en este lugar. No es coincidencia que vengan aquí por haber recordado una de las historias de terror de su abuelo. Todo estaba escrito. ¿Saben? A pesar de haber estado cerca de ese hombre desde el día que nacieron, ustedes no llegaron a conocer ni siquiera una fracción de lo que él fue en vida. No me agrada tener que repetir las cosas, así que por favor, jóvenes, no me obliguen. Quiero decirles esto solo una vez. No tienen más opción que seguir mis indicaciones. Tenemos que ir dentro de esa cabaña para poder cumplir el deseo de su abuelo. Puedo ofrecerles algo de tomar y un lugar cómodo en donde escuchar lo que voy a contarles. Solo una cosa debo advertirles, a pesar de que encienda la chimenea que se encuentra dentro. El frío no se irá. No puedo ofrecerles un sitio cálido. El frío prevalecerá. Dana nos vio a los tres con detenimiento, con la cara desencajada. Sabía que estaba buscando el menor estímulo de nuestra parte para salir corriendo. Se encontró con que ninguno teníamos la entereza suficiente para tomar una decisión, así que, armada con un inexplicable valor, empujó fuertemente mi brazo al lado contrario de la anciana y les dijo a David y Enrique: «Es suficiente, larguémonos de este lugar». Su voz logró hacernos reaccionar y todos atendimos a su petición. Mientras girábamos nuestros cuerpos, nos era imposible quitar los ojos de la anciana. Tenía una extraña sensación de estar siendo acechado por un feroz depredador. En cualquier momento podría atacarnos. Después de haber avanzado aproximadamente 3 metros,
Decidí mirar al frente solo para encontrarme con la misma imagen que había dejado detrás. Justo en ese momento, como supongo fue el caso también para Dana, Enrique y David, fue cuando entendí que la situación había superado nuestro entendimiento. Todo lo anterior, podríamos creer que tendría una explicación lógica. Lo que acabábamos de ver, no la tenía. Era imposible. Fue como si todo el mundo hubiera girado en nuestra perspectiva. Completamente aterrados, detuvimos nuestros pasos. Atónitos, no podíamos pronunciar palabra alguna. La anciana, quien de nueva cuenta estaba frente a nosotros, dejó escapar una pequeña sonrisa. Solo por obligarme a repetirlo, no les daré del exquisito chocolate caliente que había preparado para ustedes. Espero que sea esta la última vez que tengo que decirlo. No tienen otra opción más que hacer lo que digo, dijo la anciana, y giró repentinamente su cuerpo hacia la cabaña, y como si un diestro titiritero se hubiera apoderado de mi cuerpo, nacieron desde la raíz de mi sistema nervioso extraños impulsos incontrolables que me obligaban a acercarme a esa cabaña, un paso a la vez. Con mucha dificultad volteé a ver a mis primos para notar que ellos también estaban siendo víctimas de esta extraña reacción. Dana no podía dejar de llorar y pude notar cómo era Enrique quien más se resistía en vano a acercarse cada vez más a la puerta de esa cabaña. La mirada de David estaba completamente perdida y sentí en su esencia una profunda declaración de resignación. Busqué el hacha en las manos de los tres y me di cuenta de que ya no contábamos con ese recurso. Debieron dejarla caer. Sin poder evitarlo, todos entramos en la vieja cabaña, mientras los maderos en el suelo parecían entregarnos una chillante melodía de bienvenida que denotaba el deterioro que tenía la construcción. Como lo dijo la anciana, había una chimenea y algunas sillas que nuestros cuerpos ocuparon sin ser esa nuestra voluntad. Me di cuenta de que justo en el momento en el que mi espalda tocó el respaldo de la silla, recobré por completo el control de mi cuerpo. Todos notaron la misma situación. Fue evidente para mí, pues la frecuencia de su respiración, como la mía, tuvo un pico inesperado. Nuestros cuerpos se llenaron rápidamente de adrenalina por la posibilidad que había para salir huyendo de ese lugar. Nos vimos los unos a los otros esperando a que alguien diera la indicación para echar a correr. Nadie hizo nada. Desconozco la razón por la que ellos no trataron de escapar, pero debe de ser similar a lo que yo experimenté. Cuando mi cuerpo recuperó la movilidad, no dejaba de escuchar la voz de la anciana en mi cabeza repitiendo: no tienen más opción, no tienen más opción. Creo que me había unido al sentimiento de resignación que presencié en la mirada de David. La anciana se sentó en una silla frente a nosotros y cínicamente nos dijo: me alegra que hayan decidido escuchar lo que tengo que decirles. Dana rápidamente respondió: por favor, no nos hagas daño. Nosotros no hemos hecho nada malo. Por favor, repitió. La anciana rió con un poco de sorpresa en sus ojos. Dana, yo no les haré daño, dijo. Les prometo que en menos de 30 minutos estarán de vuelta en sus hogares, y aunque recordarán todo esto como una amarga experiencia, tengan en cuenta que estamos cumpliendo la última voluntad de un viejo amigo. Es obvio que estamos muy asustados, dije con rabia. Si es verdad que tu única intención es darnos un mensaje de nuestro abuelo, no encuentro una justificación que haga necesario mentir al decirnos que eres Satanás. Abraham, me respondió la anciana. El libre albedrío es un regalo que mi padre dio a toda la humanidad, pero no es una virtud con la que yo y los que son como yo hayamos sido dotados. Una de las formas en las que fui condenado al desafiar a mi padre es que, aunque para ustedes los humanos es algo natural mentir, para mí es imposible. Así que negar lo que soy es algo con lo que no puedo complacerte. Espero que lo puedas entender. Por favor, dijo David en su letargo. Solo queremos irnos. Solo eso. Por favor, permite que nos vayamos. No importa quién eres o qué relación hayas tenido con el abuelo. Solo queremos llegar a casa a salvo. No se diga más, dijo la anciana al golpear sus piernas con las palmas de su mano. Empezaré mi relato para que así puedan marcharse lo antes posible. David, tú y yo ya nos habíamos visto antes.
Quiero pedirte que hagas el esfuerzo que sea necesario para recordar aquel día. Tú eras un niño pequeño y tu abuelo te trajo a pasear con él en el bosque, en el lugar donde trabajaba. ¿Lo recuerdas, David?, siguió diciendo la anciana. ¿Recuerdas cómo soltaste la mano de tu abuelo para correr detrás de un pequeño animal del bosque y caíste por el acantilado, justo sobre una de las máquinas con las que talaban los árboles? Una oxidada lámina perforó uno de tus pulmones. Tu abuelo te tomó sobre sus brazos y corrió lo más deprisa que pudo, hasta que el gran mar de sangre que escapaba de tu cuerpo lo ayudó a entender que tu vida estaba a punto de terminar, y por más grande que pretendiera su esfuerzo, sería insuficiente. David interrumpió las palabras de la anciana y con gran sorpresa y fascinación en su mirada respondió: te recuerdo, yo me desmayé al caer del acantilado y recobraba la conciencia momentáneamente. Pude sentir cómo la sangre abandonaba mi cuerpo y esa horrible sensación, al desmayarme continuamente, podía ver cómo se oscurecía todo de a poco, desde los costados de mis ojos, hasta que perdí el conocimiento. Recuerdo que en un momento de lucidez, con un gran esfuerzo, pude entreabrir los ojos. Me di cuenta de que ya no estaba en los brazos de mi abuelo, estaba acostado en el suelo, entre el pasto y las hojas secas del bosque, y de pie a mi costado. El abuelo sujetaba la mano de una anciana. Recuerdo un cegador destello de luz que me hizo perder el conocimiento nuevamente. Después de eso, desperté en mi cama, sin poder encontrar la herida que estaba seguro tendría en mi torso. Yo era muy pequeño como para cuestionar demasiado. Al despertar, el abuelo estaba sentado al pie de mi cama y al notar que había recuperado el conocimiento, me hizo prometerle que nunca contaríamos a mis padres lo que ocurrió en el bosque. Veo que todo está bastante claro para ti, dijo la anciana. Entonces, permítanme explicarles qué fue lo que pasó exactamente. No es una casualidad que su abuelo tuviera esa fascinación por las historias de terror, la cual trataba de transmitir a todos ustedes. Esto tiene origen en su infancia. El padre de su abuelo fue un hombre muy peculiar. Lo recuerdo con agrado, pues causaba una gran curiosidad en mí. Era agradable ver cómo cada cierto tiempo superaba sus propios límites. Sabía que nadie iba a poder saciar su sed de conocimiento. Nada detendría la pasión que tenía por romper las reglas que dan orden y dividen su mundo del nuestro. Desafortunadamente, su vida fue tomada, pues hubo hombres y mujeres que, al presenciar la gran virtud que esa persona había desarrollado con las artes oscuras, el cegador temor que les produjo no pudo ser contenido, hasta que la chispa de su vida fue apagada en la hoguera. Pero su abuelo ya había sido marcado con el don del conocimiento mítico que su padre había transmitido a él, de una forma más prudente, pero con el mismo ímpetu. Comenzó su propia travesía a través de lo que, para los seres humanos, es desconocido. Las historias que contaba a ustedes eran un reflejo de la oscuridad que ya vivía en su corazón. Fueron cientos los rituales que celebró con un pequeño grupo de seguidores en este bosque, donde invocaba mi nombre y el de muchos de mis aliados. Lo que enriquecía con mayor naturalidad mi curiosidad era que fue un hombre que no codiciaba los placeres terrenales. Él buscaba únicamente sabiduría. La sed insaciable de su curiosidad logró hacerme escuchar. Llenó su vida de un oculto conocimiento que no compartió con nadie, a pesar de ser por algún tiempo el hombre con mayor capacidad de entendimiento en esta tierra. Nunca hizo uso de sus dones para beneficio propio. Guardó la oscuridad en su corazón. Y conforme con perpetuar el trabajo de su padre, simplemente disfrutábamos pasar algunas noches conversando con una copa de vino, y él nutriéndose del conocimiento primigenio, factores existentes desde el inicio de los tiempos, donde todas las cosas encontraron un significado, y tan distantes para la capacidad humana que ni siquiera son conscientes de la inmensidad de su propia ignorancia. De verdad que ese viejo amigo era una persona interesante. David, ese día, donde inevitablemente ibas a morir, él invocó mi nombre y yo salvé tu vida. Abraham, él quería que supieras que no te culpa de su muerte, a pesar de haber sido tú el responsable, pero él consideró necesario que todos los presentes fueran enterados de lo que ocurrió la noche que murió. Dime,
¿Es necesario que se enteren por mi voz? ¿O prefieres ser tú quien explique lo que pasó? Mi conciencia estaba completamente rota. Es muy difícil que en nuestra absurda modernidad aceptemos que sucesos como los que experimentamos hoy puedan ser realidad. Nunca podré entender a qué nivel mi mente había sido corrompida. Lo único que sé es que esa anciana nos había convencido a todos de sus palabras. De alguna manera ella sabía exactamente lo que había ocurrido con mi abuelo. Lo conocía mejor que cualquiera de nosotros, y en su amable tono de voz se escondía la mayor oscuridad que hubiera conocido. Alcé la voz para responder. Está bien, lo haré yo. Esa noche mi padre me pidió un favor inesperado. Él tenía que salir de la ciudad por una cuestión de trabajo y me pidió que yo me quedara a cuidar al abuelo. Saben perfectamente que durante algunas semanas no era necesario prestarle mayores cuidados. Simplemente pasaba la noche en vela junto a él, pero sin obtener ningún tipo de estímulo de su parte. Él apenas si se movía. Decidí que no era necesario cancelar la noche de copas que había planeado con mis amigos, así que lo que hice fue configurar un antiguo teléfono celular que ya no usaba para utilizarlo como una cámara web. De esa forma podía vigilar al abuelo. Les juro que pensé que esa noche sería igual de monótona como muchas otras. Desafortunadamente, justo ese día, el abuelo necesitó de su medicamento. Es verdad, si yo hubiera estado presente él no hubiera muerto, dije, y rompí en llanto. No sé si todos estaban demasiado asustados para reprochar la manera en la que actué, pero todos me vieron con una expresión extraña, como buscando consolarme. Sin esperarlo, de repente la anciana se puso de pie y dijo: Bien, falta solo un detalle. Hay una última cosa que deben de saber. Sus almas ya no les pertenecen. Ustedes en el momento de sus muertes conocerán la oscuridad perpetua y la desolación que solo los condenados que en vida cometieron los actos más atroces en contra de la voluntad de mi padre van a conocer. Los seres humanos tienen esa curiosa necesidad de tratar de explicar todas las cosas con su limitado entendimiento y tienen la osadía de tratar de nombrar todo bajo su escaso lenguaje. Créanme cuando les digo, el lugar donde pasarán los eones durante toda la eternidad es un sitio que no pueden ni siquiera llegar a imaginar. No han visto nada parecido, ni siquiera en la pesadilla más atroz y aterradora que hayan tenido. La luz en ese lugar es solo un deseo incomprendido por los condenados que ya han olvidado sus vidas pasadas por el daño absoluto del paso del tiempo. La oscuridad eterna regocijará todo el significado de su esencia, se harán uno con la infinita desolación que cubre todo el entendimiento y perdura incluso donde la esperanza teme encontrar razón. Conocerán tal sufrimiento que su capacidad de tolerar cualquier sensación abandonará todo rincón en su existencia, y el olor, el panorama que podrán ver, es el mismo significado de lo inenarrable. Podrán desear haber muerto 1000 veces, de 1000 formas cada vez más atroces, o sencillamente que todo el plano de existencia nunca hubiera conocido sus nombres, a cambio de pasar un segundo fuera de ese lugar. Aunque sabrán que desde el primer momento en ese sitio y hasta el final de los tiempos, nunca lograrán dejar de sentir el incesante, el inmisericorde frío, que va a recordarles a cada momento que han sido condenados a la eterna agonía. Pues mi viejo amigo, como ya lo saben, hizo todo lo que estaba a su alcance para salvar la vida de David. Al principio, el tributo con el que intentó persuadirme fue su propia alma. Pero, para el juez eterno, eso no fue suficiente. Quería saber qué era capaz de hacer a cambio de la vida de una de las personas que más amó. Así que me ofreció el alma de todos sus nietos, porque a pesar de su gran conocimiento de los mundos que les aguardan después de la muerte, el remordimiento por la responsabilidad que inundaba su razón en esos momentos fue superior que su sabiduría. Se dejó llevar por el dolor y la desesperación, y con ese apretón de manos, sus almas hoy me pertenecen y están condenadas a la eternidad.
La razón por la que ustedes están aquí esta noche es porque hubo una cláusula más en el pacto que hicimos. Habiendo comprendido la atrocidad de su acto, su abuelo hizo algo infinitamente insignificante para tratar de remediarlo, pero para mí resultó ser gratamente emotivo. Él me pidió que después de su muerte los encontrara en este preciso lugar, les contara lo que había hecho para salvar la vida de su nieto, y él quería que les diera un último mensaje. Espero que puedan perdonarme.